Muy buenas noches. Vamos a esperar solamente unos minutos para que puedan ir agregándose los diferentes individuos que están interesados en este seminario. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que consiste o cuáles son los temas que vamos a tratar en este seminario y esperaremos un poquito darle tiempo a las personas a que entren. En lo que las demás personas entran, quiero agradecerle a todos ustedes, clientes de Ibero Global, algunos de los asociados de Ibero Global que también están presentes, Sonia, Gerardo, Andy, gracias por estar aquí. Y también aprovecho para agradecerle obviamente al equipo detrás de Ibero Global que también se encarga de crear las presentaciones, de publicarlas, de promoverlas. Y por último, pues obviamente todos aquellos que no son aún clientes de Ibero Global que están presentes en este seminario. En años pasados hemos hecho seminarios mensuales. Es algo que no es fácil porque requiere de que podamos tener muchas personas que coincidan en tiempo y en forma para poder atender el seminario. Sabemos que es difícil con lo ocupados que están ustedes, entonces realmente les agradecemos mucho que se tomen el tiempo para hacer esto. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, estamos justo a tiempo para empezar a hablar del tema relacionado a las declaraciones de impuestos empresariales. ¿Okay? Las declaraciones de impuestos empresariales es algo que quizá para la mayoría de los empresarios es un dolor de cabeza. Para nosotros en Ibero Global es nuestro tiempo de júbilo, ¿verdad? Es el tiempo en que estamos muy contentos porque es la coronación de un esfuerzo de todo un año de trabajo. Y a través de un buen trabajo en equipo podemos cerrar el año y hacer declaraciones en tiempo y forma con las agencias fiscales de los Estados Unidos y estatales. Y eso permite que nuestros clientes tengan paz mental, que puedan saber que todo está correcto. Así que para nosotros es un buen tiempo. Obviamente requiere un trabajo en equipo con los clientes de Ibero y sus libros, junto con los contadores y los diferentes miembros del equipo que se aseguran que haya congruencia entre todas las partes contables, así como las partes legales. Pues creo que les hemos dado suficiente tiempo, son las 6:34. Todavía tenemos algunas personas adicionales que se están integrando. Así que vamos a empezar como un premio para todos aquellos que sí están presentes a tiempo. El ingeniero Gerardo está pendiente para que podamos ir agregando a todos aquellos que entren a la sala de espera y estamos listos para empezar. Pues bueno, como inicio, vamos a explicarles en qué consiste, cuáles son los objetivos de este seminario. Sonia, ¿me avanzas a la siguiente? Sus ponentes el día de hoy, un servidor, Juan Manuel Ruiz Herrada. Y como aquellos que no me conocen, soy el dueño de Ibero Global Consultants, el dueño de Ibero Tax Agency. Ya tengo muchos años sirviendo a una comunidad latina siempre creciente en el estado de Utah y en otros estados y afortunadamente también en mi país del que yo soy originario, que es México. Ya tenemos 18 años de existencia. Este año vamos a cumplir 18 años en octubre, así que ya casi somos mayores de edad, ¿verdad? Y estamos pues muy emocionados del crecimiento que hemos experimentado y de no solamente el crecimiento en tamaño de clientes, empleados, pero también interno, ¿verdad? Cómo hemos ido desarrollando mejor talento dentro de la organización. Y pues un gran ejemplo de ese talento es Sonia Valera, la contadora que se encarga o fiscalista que se encarga de las declaraciones empresariales e individuales de la empresa, junto con un equipo que está con ella. Es ella quien dirige el departamento de declaraciones de impuestos bajo mi supervisión y ella es una de las ponentes el día de hoy.
Ya la conocerán, es una persona con mucha perspicacia, muy inteligente, brillante, y está en la posición perfecta para ella. ¿Me avanzas, Sony? Vamos a hablar acerca de cuáles son los objetivos que queremos lograr en este seminario. El primero, vamos a hablar un poquito acerca de cómo funciona el sistema fiscal en Estados Unidos. Solamente para que no queremos entrar en muchos detalles, Estados Unidos tiene lo que nosotros le llamamos una estrategia fiscal y también tiene una política fiscal. La política fiscal normalmente es fija. La estrategia fiscal puede ir cambiando basado en las prioridades de la administración. Entonces queremos hablar un poquito acerca de eso. Vamos a hablar acerca también de cuáles son las oportunidades que en base a la estrategia fiscal y a la política fiscal de los Estados Unidos se pueden abrir para el declarante, específicamente el declarante que es dueño de negocios. Y por último, pues queremos asegurarnos que algunas de las estrategias que podamos presentar aquí puedan ser algo que tú puedas incorporar a tus planes personales, a tus planes empresariales, para que puedas tomar ventaja de ellas. ¿Ok? Me avanza, Son. En Estados Unidos, pagar impuestos es obligatorio, no es opcional. Y en nivel global estamos muy orgullosos de que todos nuestros clientes están interesados y se esfuerzan por hacer su aportación personal. Que nosotros normalmente no nos asociamos con clientes que quieren evadir impuestos o que están buscando la manera de cómo eh, reducir sus impuestos de manera inapropiada. Entonces estamos muy orgullosos de que representamos como firma solamente a empresarios que de verdad están interesados en ser responsables fiscalmente. Sin embargo, eso no quiere decir que no deben de evitar pagar impuestos. Es muy diferente evitar impuestos, que es la práctica inteligente y sabia de reducir su responsabilidad fiscal, y evadir impuestos, que es la práctica ilegal e inmoral de no pagar impuestos a base de inventar gastos o crear créditos que no existen, etcétera. Entonces, eso es algo que no recomendamos. La evasión de impuestos es un delito que, que merece encarcelamiento en Estados Unidos, y evitar impuestos es una obligación y un privilegio del declarante. Y nosotros como agencia contable, es nuestra responsabilidad buscar las maneras de que ustedes paguen la menor cantidad de impuestos posible. Que eso solamente se logra a base de una comunicación en conjunto, ustedes como declarantes y nosotros como su empresa contable, ¿verdad? Entonces, los puntos que vamos a compartir con ustedes, cada uno de ellos son estrategias que pueden ahorrarles miles de dólares al año, y encima todas en lo absoluto son totalmente legales. Así que con esto les puedo decir, presento entonces a Sonia, quien se encargará del resto de la presentación, y al final les encargo, si tienen preguntas, hay una porción de chat donde ahí pueden ir escribiendo sus preguntas, y al final de la presentación vamos a asegurarnos que contestemos todas las preguntas que ustedes puedan tener. Así que adelante, presionen la tecla de chat o el icono de chat en la parte inferior de su teléfono o de su computadora. Cualquier pregunta que les vaya saliendo, escríbanlas ahí, porque al final las vamos a contestar todas. Ok, Sonia, es tu tiempo. Adelante. Muchas gracias, Juan. ¿Ahí me escucho bien? Perfecto. Pues buenas tardes a todos, gracias por unirse. Me presento, soy Sonia Valera y les voy a platicar. Ya el contador Juan nos dio una muy buena introducción sobre lo que vamos a hablar hoy, y vamos a profundizar un poquito en algunas de las estrategias, las más comunes que utilizamos para ayudarles a reducir su carga fiscal. Una de las más comunes, empezamos con los activos. ¿Qué son los activos de su empresa? Todas aquellas herramientas que le ayudan a realizar su trabajo, ya sea camionetas, maquinaria, propiedades.
Entonces, hay una estrategia muy buena que nos ofrece el IRS, y es que cuando nosotros registramos nuestros activos a nombre de la empresa, tenemos muchos más beneficios que si los tenemos registrados a nombre personal. Hago un paréntesis. Cuando nosotros somos dueños de una LLC, somos únicos dueños, entonces no habrá diferencia porque nuestra declaración empresarial estará dentro de la personal. Pero si nuestra empresa declara aparte de nuestra declaración personal, entonces sí va a ser muy importante que nuestros activos estén registrados a nombre de la empresa. ¿Por qué? Porque nuestra empresa puede deducir todos los gastos del vehículo, ya sea gasolina, seguro, registro, reparaciones, mantenimiento, llantas, intereses del préstamo que estamos pagando y la depreciación. Voy a hablar un poquito de la depreciación, porque eso seguramente lo han escuchado de sus contadoras o lo han visto en sus reportes financieros. La depreciación al final del año es un gasto de del valor que su activo ha perdido. Entonces, como es un gasto, va a reducir sus ganancias. ¿Y qué pasa? Si reducimos las ganancias, entonces tenemos menos ingreso que tiene que pagar impuesto. Entonces, ese es uno de los beneficios principales de la depreciación. Y bueno, a diferencia de que tengamos nuestros activos a nombre personal cuando la empresa declara aparte, es que nosotros no tenemos la posibilidad de deducir todo lo que la empresa sí puede. Entonces, sí va a ser importante que el título de nuestros activos se encuentre a nombre de la empresa para que así obtengamos mayores beneficios fiscales. Ya saben que si tienen alguna pregunta sobre cualquiera de los temas que vayamos hablando, pueden dejarlo acá en la sección de chat y al final con gusto les respondemos. Entonces, pasamos a la siguiente. Otra deducción muy buena que el IRS nos permite hacer. Vamos a hablar aquí sobre las personas que tienen casas en renta, que no es su actividad principal, sí hago énfasis en eso, que no se dedican a bienes raíces, sin embargo tienen una propiedad y la rentan. Entonces aquí hay dos opciones. Cuando nosotros hacemos nuestra declaración personal, todos los ingresos y gastos de esta propiedad se van a reportar en un anexo que se llama anexo E o Schedule E. Cuando nosotros estamos declarando en Schedule E, estamos declarando un ingreso pasivo, o sea que está trabajando para nosotros nuestro dinero. Pero existe un riesgo legal que va acompañado de esto. Una persona física va a responder con su patrimonio en caso de que haya algún problema legal con la propiedad, que los inquilinos por alguna razón demanden al dueño, entonces quien va a responder por ello va a ser el dueño, la persona propietaria de la casa. Entonces, ese es el lado no tan amable que tenemos por declarar una propiedad en un Schedule E, o sea, a nombre personal. Claro que tenemos deducciones como la hipoteca, los impuestos que pagamos por la casa, seguro, reparaciones, utilidades y la depreciación. Pero ahora vamos a hablar sobre una mejor herramienta que podemos utilizar en caso de que nuestros egresos rebasen a nuestros ingresos. O sea, en otras palabras, cuando nosotros tenemos pérdida, o sea que gastamos más de lo que nos ingresó a la casa, declarar en un Schedule E, o sea, a nombre personal, que esté a tu nombre personal, no va a ser tan conveniente. ¿Por qué? Porque un Schedule E solamente nos permite, en pocas palabras, tener o que tengamos ganancia o que no haya nada de ganancia, pero no nos va a permitir tener pérdidas. Esa es la diferencia con tener la propiedad a nombre de una LLC.
Otra ventaja que tenemos de que nuestra casa esté a nombre de una LLC, además de aprovechar las pérdidas, es que es una actividad empresarial, ya se reconoce como una actividad empresarial y además tenemos protección legal. En caso de que haya alguna demanda o así, nuestra LLC es la que responde, no la persona, no el dueño. Entonces aquí también quisiera comentar que por eso es muy importante no mezclar los gastos. Es importante separarlos, tener una contabilidad limpia de tu empresa a un lado y tu personal del otro. Entonces, además, una LLC tiene más deducciones que si tú lo declaras en un Schedule E, porque tenemos, como es una actividad empresarial, tenemos más deducciones como gastos relacionados con la operación, mejoras, la publicidad, la gestión, incluso cuando te desplazas para ir a ver tus casas y atenderlas. Entonces, ¿saben cualquier pregunta? Lo pueden dejar en la parte de los comentarios. Otra tercera estrategia, que también es muy común, es ¿cuándo puedo pagarle un sueldo a mis hijos? Lo más importante, algo que sí debemos saber es que sus hijos sí pueden trabajar con usted siempre y cuando sean capaces de realizar el trabajo al que van a desempeñar. De ahí no hay un límite de edad. Entonces ellos pueden comenzar, pueden incluso ser modelos si necesitan subir publicidad y no hay un límite de edad para esto. ¿Cuándo le vamos a empezar a pagar? ¿Y cómo? Hay dos maneras en que podemos hacerlo. Se le puede pagar a través de W2, que esto es con deducciones, con retenciones de impuestos, perdón, y también se le puede pagar como contratista, o sea, una 1099. ¿Y cómo voy a saber cuándo le voy a pagar de tal manera? Entonces, va a depender de qué tanto control va a tener usted sobre sus actividades. Por ejemplo, si usted va a controlar su horario, las herramientas de trabajo, en dónde debe estar, como el uniforme, si debe utilizar uniforme, o sea, si tiene mayor control sobre él, entonces sí sería un empleado y entonces sí le recomendaríamos que pagara a través de una W2 con retención de impuestos. Pero si en cambio va a darle un poquito más de libertad, simplemente le asigna una tarea y ya él va a tener sus propios medios para desarrollarla, entonces puede ser a través de una 1099, que ya la conocemos todos, que ahorita estamos en época de 1099. Hasta el 31 de enero podemos enviarlas. La diferencia es que la W2 tiene retención de impuestos, la 1099 no, y al final él tiene que declarar esos ingresos. El sueldo es deducible para la empresa y puede ser libre de impuestos para su hijo si está por debajo de la deducción estándar. O sea, es como una cantidad estándar que si el IRS nos permite que si usted gana debajo de esa cantidad, entonces puede no pagar impuestos. Pero si la supera, entonces ya le corresponde una cantidad. Depende de los ingresos. También aquí quisiera comentar que es muy importante que evitemos los pagos en efectivo sin ningún tipo de registro, porque entonces así no tenemos cómo buscarlos, cómo deducirlos para nuestra empresa, porque todos los gastos de nuestra empresa, recuerden que tienen que ser rastreables. Entonces debemos tener respaldo de ellos. Además de que es peligroso, aumenta riesgos legales para la empresa. Así que es mucho mejor optar por alguna de las dos maneras siempre y cuando llevemos el registro correcto. Y pasamos a una cuarta estrategia. Seguramente ya para los clientes de Ibero ya están un poquito más familiarizados con el término S Corp o pequeña corporación. Y hay una razón muy importante por la que nosotros optamos aplicar esta estrategia, y es que le reduce muchísimos impuestos innecesarios en realidad. Entonces, vamos a empezar con la diferencia entre una LLC y una LLC tratada como S Corp. Cuando nosotros hacemos esa conversión, no es que estemos
valga la redundancia, convirtiendo su LLC a una corporación, sino que fiscalmente va a ser tratada por el IRS y por las agencias, la agencia estatal, va a ser tratada como una corporación. ¿Por qué? Porque una LLC, aunque sí es más flexible, paga más impuestos. Entonces aquí les pongo un ejemplo. Una LLC normal paga sobre todas sus ganancias un impuesto que se llama Self-Employment Tax, que ese impuesto podemos considerarlo como una penalidad por parte del IRS por no pagarte un sueldo como socio con retenciones de impuestos. Entonces, este porcentaje es bastante elevado, es del 15.3. Ahorita en la siguiente diapositiva les pongo un ejemplo práctico para que sea un poquito más digerible. Entonces, a diferencia de esos impuestos, una LLC que se trata como S-Corp no paga este impuesto que se llama Self-Employment Tax. Entonces, ahí ya estamos ahorrando un 15.3% sobre nuestras ganancias. Pero hay una condición, siempre deben de pagarse un sueldo, siempre. Porque si lo dejan de hacer, si dejan de pagarse un sueldo cuando son considerados una S-Corp, pueden perder esa condición y recuperarla es de verdad muy difícil y regresarían a ser una LLC que paga ya más impuestos. Entonces es mucho más conveniente cuando ya superamos los $30,000 de ganancia por socio, punto importante que estaba omitiendo, ya es mejor convertirnos a una SLLC. Vamos a poner aquí, tengo un ejemplo práctico, si alguien no entiende al final, nos puede dejar ahí en los comentarios que lo veamos de otra manera, pero vamos a explicarlo. ¿Cuándo recomendamos que una LLC declare como S-Corp? Cuando el socio ya está superando los $30,000 de ganancias, no de ventas, de ganancias. Entonces vamos a poner un ejemplo de una empresa, la misma empresa que va a estar teniendo ganancias de $72,000. Entonces, cuando la empresa es una LLC normal y tiene una ganancia de $72,000, esos $72,000 van a pagar el 15.3 de Self-Employment Tax, porque en una LLC no se está pagando el dueño un sueldo, sino que solamente retira las ganancias que va teniendo de su empresa y entonces el gobierno considera que todo eso es su ganancia con el sueldo incluido, así que va a pagar el 15.3. Entonces hagamos la cuenta, 15.3 de 72,000 ya es algo considerable. Además de income tax, que ese es el ingreso sobre la ganancia que todos debemos pagar. Y entonces vamos a hacer la comparación con una S-Corp. Una S-Corp, en este ejemplo, yo sé que al principio dice 36, pero sumado con el sueldo del socio, ambos dan 72. Este es el ejemplo de la misma empresa que va a declarar, en este caso, como S-Corp. Entonces, ya no vamos a tomar los 72,000 de ganancia, sino la mitad, porque una recomendación es que el sueldo que se pague el dueño vaya a ser de la mitad de lo que usted considera que va a sacar a su empresa de ganancia. Explicado en otras palabras, si mi empresa tuvo una ganancia de 72, entonces el sueldo del dueño que yo voy a calcular va a ser de 36, que es la mitad. Entonces la otra mitad es lo que me va a quedar como una ganancia. ¿Sí? Así que nosotros vamos a pagar el income tax sobre nuestro ingreso, que van a ser los 36, y además vamos a tener deducciones, aunque en ambas tengamos deducciones. ¿Y qué son las deducciones? Las deducciones son todos los gastos de operación que va a tener su empresa. Por ejemplo, los que mencionamos al principio, que es el pago de su coche, de la gasolina, el sueldo incluso es una deducción. Entonces, además de esas deducciones, vamos a tener créditos, pero los créditos ya aplican
después de que tengamos el impuesto a pagar. Entonces, no quiero revolver tanto, pueden dejar las preguntas, ya saben, al final. El punto es que cuando una S Corporation declara, no va a pagar el 15.3 de Self-Employment Tax. Entonces, ya con esto tenemos un ahorro significativo. Y además, el Income Tax se va a pagar sobre los 36, o sea, la mitad, no los 72, como en el caso de una LLC. Aquí ya tenemos un ahorro muy considerable, así que sus contadoras siempre van a estar al pendiente de cuáles son las ganancias que usted va teniendo mes con mes, y si ven que ya va superando los 30,000, entonces va a ser momento de recomendarle que nos convirtamos en una S Corp. Recuerde que una S Corporation ya declara separado de la declaración personal en caso de que sea un solo dueño. Así que esta va a ser una de las principales ventajas. Otro dato importante, este impuesto del que le hablo, Self-Employment Tax del 15.3, no se reduce con los créditos a los que apliques. Le había comentado que los créditos aplican ya después del impuesto que usted tiene a pagar. Entonces, si usted tiene tanto de impuesto a pagar, pero tiene también derecho a aplicar el crédito por sus hijos, entonces ahí se reduciría. Pero en este caso, el Self-Employment Tax de una LLC no reduce con este crédito, ni con ninguno. Entonces, esos son unos de los temas que tenemos con una LLC que no declara como S Corp. Y en cambio, una de las buenas noticias es que con nómina, con una W2, si usted se fija, hay un cuadrito en número 2 específicamente que dice retención federal. Entonces, teniendo una retención federal en su pago de nómina, estamos abonando a lo que usted tendría que pagar cuando presenta su declaración. Así que si a usted le retuvieron a lo largo del año en su W2, un ejemplo, $5,000, entonces esos $5,000 ya no los va a tener que pagar al final, cuando usted presente su declaración. Así que ese es un beneficio, y otro es que se le hacen retenciones por su seguro social, y esto es un ahorro para su retiro. Así que es otro punto muy importante por el que es mucho más recomendable, y es lo que recomendamos a nuestros clientes, convertirnos en una S Corp cuando ya superan ciertas ganancias, para ahorrarles muchos impuestos innecesarios y además contribuir a su retiro. Entonces, espero no haber ido muy rápido, pero ya saben que en este espacio pueden hacer todas las preguntas que tengan, y entre su servidora y el contador Juan vamos a estar respondiendo las que veamos acá en el chat. Vamos a dar unos minutitos para que les demos oportunidad de escribir. Muy bien, pues lo que vamos a hacer es que yo voy a ir leyendo las preguntas, y Sonia y yo vamos a tomar turnos en la respuesta a las preguntas. La primera la tenemos de Luis Salinas. Luis pregunta, ¿cuánto tiempo dura un carro como activo y poder deducir, y después de eso yo lo puedo vender? Luis, te explico cómo funciona la depreciación. Y un vehículo, y esto es lo mismo para cualquier tipo de activo que esté en los libros de la empresa, es que ese activo puede permanecer en los libros y debe permanecer en los libros desde el día que se compró hasta el día que se pierda o se disponga de él. Ok, entonces la pérdida puede ser por accidente o por descompostura, por robo, etcétera. Entonces debe permanecer en los libros todo el tiempo
que el vehículo o el activo esté en funciones. ¿Ok? Normalmente los activos se pueden depreciar a 5 o a 7 años. Existen diferentes tipos de tablas de depreciación, pero las más comunes son 5 años o 7 años. El activo puede permanecer en los libros de la empresa una vez que ya se depreció al 100% sin ningún problema. Si un vehículo ya se depreció y nos ha durado, lo depreciamos a 7 años y ya nos duró 10 años, puede permanecer en los libros. Debe ser retirado los libros en el momento en que se dispone, o sea, cuando se vende, ¿ok? O cuando entra en un accidente, también, si nos pagan por su reposición, también es cuando se retira de los libros. Ahora, eh, hay que tomar en cuenta que que un vehículo o cualquier activo que sea depreciado, esa depreciación ha sido crédito a nuestro favor. Cada vez que depreciamos un activo, es como ganar ese dinero sin tener que pagar impuestos. Entonces, si yo tengo un activo que me costó, digamos, una camioneta que me costó $50,000, es como una licencia para ganar $50,000 sin que yo pague un centavo de impuestos por esos $50,000. Sin embargo, si ese vehículo me dura 5 años y a la vuelta de los 5 años ya lo deprecié al 100% y lo vendo por $20,000, entonces el gobierno dice, espérate, ese vehículo te costó 50, ya te di crédito por 50, lo vendiste por 20, entonces le ganaste $20,000. Esos $20,000 es considerado ganancia capital y se debe declarar como una ganancia capital. Por eso es que en la mayoría de los casos yo le digo a mis clientes que si tienen un vehículo que está completamente depreciado en sus libros, entonces véndanlo por el menor precio posible. Y si alguien se va a beneficiar, pues que sea un familiar o sus hijos o alguien, véndanlo por el menor precio posible, porque como ya se depreció, van a tener que pagar impuestos de esa ganancia. Que espero que esto haya sido la respuesta que buscabas, Luis. Me muevo con Diego Juárez. Hola, buenas tardes. Disculpe, tengo una pregunta. Acerca de los vehículos, estoy tratando de tener mis negocios y mis cuentas separadas. Usualmente, cuando uso los vehículos o activos, ¿es correcto que mi compañía me envíe una factura por el uso de los activos? Ok. Si los vehículos, si usted está utilizando su vehículo personal para asuntos de la empresa, usted todavía lo puede deducir. Pero como dijo la contadora Sonia, es mucho mejor que el vehículo esté en nombre de la empresa porque es como va a tener la mayor cantidad de beneficios. ¿Ok? Sin embargo, si la empresa va a usar los vehículos de usted o si usted va a usar los vehículos de la empresa, ¿ok? Entonces solamente nos tiene que decir, y la forma en cómo funciona es que nosotros en la declaración indicamos que la propiedad está listada, que quiere decir que es de uso común entre usted y la empresa. Y es todo lo que tiene que hacer, no tiene que facturar, su empresa no le tiene que mandar una factura. ¿Okay? La siguiente pregunta, Diego Juárez, dice, acerca de las declaraciones separadas y escudos corporativos. Si yo tengo dos compañías registradas, mi equipo está a nombre de una empresa. Mis contratos están a nombre de una segunda empresa, pero al usar el equipo estoy teniendo todos mis registros como rentas. Si algo sale mal o me quiere demandar, ¿mi escudo corporativo sigue activo? Muy buena pregunta, Diego. Siempre y cuando los activos de empresa A los use empresa B a cambio de una renta, entonces no hay commingling. ¿Ok? Lo que no se puede hacer es que los vehículos de empresa A los use empresa B indiscriminadamente y sin ningún tipo de récord. Entonces ahí sí no hay un escudo corporativo. Lo mismo con ustedes como individuos. Si sus vehículos los usa la empresa y viceversa, entonces no hay un escudo corporativo porque ustedes mismos lo destruyen a la hora de cometer commingling. Commingling es cuando usted, su empresa o una segunda empresa utilizan los bienes, el dinero, las cuentas de manera mancomunada. Cuando eso pasa, entonces todos quedan expuestos a una acción legal.
Ok. Eva nos pregunta, ¿qué cantidad es la permitida para los hijos para que se mantenga libre de impuestos para ellos? Qué bueno que hace la segunda pregunta, porque la primera pregunta, el, 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 lo que se le debe pagar a un hijo es lo que se le pagaría a una persona por hacer ese mismo trabajo. Entonces se le considera un sueldo eh, razonable. Gracias, Sonia. Ahora, por otra parte, para que se mantenga libre de impuestos para ellos. Esto va a depender mucho de la edad de los hijos, ¿ok? Y qué otros ingresos tengan aparte de los ingresos que reciben de ustedes. Pero asumiendo que sus hijos no trabajan para nadie porque son chiquitos, como dijo Sonia, no hay una limitación. Pueden contratar a sus propios bebés recién nacidos como modelos, ¿verdad? Si así lo desean, siempre y cuando obviamente sea genuino, ¿ok? Si le van a pagar un sueldo a su hijo por algún tipo de actividad involucrado con la empresa, sea marketing, sea entregas, sea cobros, sea llamadas por teléfono, no importa cuál sea la función, ¿ok? Y su hijo solamente percibe estos ingresos, lo ideal sería que se mantenga por debajo de la deducción estándar, porque siempre y cuando no ganen más de la deducción estándar, su declaración les va a hacer que a la hora de deducirles la deducción estándar, va a reducirles el 100% de sus ingresos y por lo tanto no van a pagar un centavo de impuestos. La deducción estándar cambia año por año. Entonces, la deducción estándar de solteros del 2025 debe de estar alrededor de unos 12,600. Ahorita se los averiguo y les dejo saber. ¿Ok? La siguiente pregunta es, Julio pregunta, hola, acerca de comprar una casa, a ver si entendí. ¿Es mejor crear una LLC especialmente para comprar la primera casa que en este caso personal, aunque no seamos realtor? Eh, ¿Entendiste bien, Julio, en algunas cosas, excepto que no es recomendable una LLC para su primera casa? ¿Ok? A menos que esta primera casa tengan planeado comprarla, vivir en ella por 1 o 2 años y después comprar su verdadera casa y poner esa en renta. Pero para su casa personal no es recomendable, porque cuando usted compra una casa personal, especialmente si es su primera casa, esa casa va a tener algunas ventajas fiscales y algunas ventajas en cuanto a créditos que le pueden ayudar a comprar su casa. Entonces, si es para su casa personal, es mejor que lo haga bajo su nombre. Sin embargo, de lo que estamos hablando hoy era de que si usted quiere comprar una segunda, tercera o cuarta casa y esas casas las va a usar para rentarlas o en Airbnb, entonces ahí sí recomendamos que esas casas se compren a nombre de una LLC, aunque usted sea el aval, ¿verdad? Pero que las casas se compren a nombre de una empresa para que de esa manera cumpla con esos dos beneficios que Sonia muy propiamente mencionó: el escudo corporativo y la habilidad de poder experimentar pérdidas que le ayuden a hacer un offset de sus ingresos en otras áreas. Siguiente. Diego Juárez pregunta, con respecto a sueldos, ¿es más conveniente pagarme un sueldo por ser el dueño o hacer retiros de dueño? Ok. Eh, Sonia, ¿quieres encargarte de esta? Sí, claro que sí. Diego Juárez. Para dar respuesta, esto va a ser en dependencia de la ganancia que usted va a tener anualmente. Entonces, si usted es una LLC, pero no supera las ganancias de 30,000 anuales, entonces la porción de Self-Employment Tax que va a pagar va a ser muy pequeñita. Así que puede mantenerse como una LLC mientras no rebase ese rango de ganancia. Pero una vez que ya lo supera, el Self-Employment Tax ya comienza a ser significativo. Así que sí es cuando vamos a hacer la recomendación de convertirnos en una S-Corp para evitar este impuesto y ya comenzar con las retenciones de nómina de W2. Muchas gracias, en efecto.
Así es importante de que si usted todavía no es una LLC que declara como corporación, simplemente puede hacer retiros. Pero una vez que los retiros por las ganancias superen los 30,000, acuda a nosotros para que le ayudemos a hacer esa conversión. La siguiente pregunta, me parece que la pregunta de Isaías es muy similar. Isaías pregunta, ¿conviene pagarte un sueldo? ¿Hacer retiros? Hacer retiros no entra como un costo a tu empresa. Al no poder clasificarlo como tal, no podrás deducirlo y por ende pagarás impuesto. Es parcialmente real, pero quiero que sepan una cosa. Hay una tendencia a creer que nosotros pagamos dinero del dinero que retiramos de la empresa y eso no es correcto. En realidad, usted va a pagar impuestos de las ganancias de la empresa. Si usted las retira o no las retira, usted de todas maneras va a pagar impuestos de las ganancias de la empresa. Es, es lo que usted retire, es lo que estamos tratando de discutir ahí. Si esos retiros superan los $30,000 para ustedes como para su hogar, entonces ya los impuestos de self-employment son tan altos que ya le conviene mejor pagarse un sueldo, ¿ok? Porque ese sí es una deducción y aparte puede avanzar en sus pagos de impuestos y además, como dijo Sonia, va a evitar el impuesto de autoempleado. Entonces sí es muy recomendable solamente empezarse a pagar un sueldo cuando usted ya es una LLC que declara como eso. Luis Salinas pregunta, si mi compañía está como S-Corp y aparte de pagarme un sueldo, ¿puedo retirar ganancias por medio de SEL? Claro que sí. Las ganancias de su empresa las puede retirar de cualquier manera. Las puede hacer por medio de Zelle, por medio de Venmo, puede escribirse un cheque, puede ir al banco y sacarlos en efectivo. Pero lo que sí es muy importante es que se asegure de avisarle a su contador o contadora que ese retiro es un retiro de capital para uso personal. Porque si no le avisa, entonces su contadora va a estar pensando que ese dinero posiblemente sea para gastos de la empresa. Solamente siempre y cuando avise puede retirarlo de la manera que quiera. Okay. Luis pregunta, dice, ¿qué es mejor? ¿Comprar una camioneta de $50,000 y deducir todo el valor? ¿O comprar una usada por $20,000 y deducir las millas? Si el vehículo está a nombre de su empresa, usted no va a deducir las millas porque la deducción de millas no es la más conveniente. La deducción de millas es limitada independientemente de sus gastos, especialmente por un vehículo usado que muy posiblemente vaya a crearle gastos mayores a la larga que pueden superar por mucho el crédito de las millas. Entonces, lo que más le conviene a usted es comprar el vehículo a nombre de la empresa independientemente del precio, ¿ok? Y deducir el total de los gastos del vehículo más su depreciación. Ok, eso es lo que más le conviene. Ahora, ¿de cuánto debe de usted comprar el vehículo? Esto va a depender de las ganancias netas después de depreciación de la empresa. Ok, eso aunado a la deducción estándar que pueda calificar o listada, más la Qualified Business Income, que es una deducción que es reciente, del 20% de los ingresos de la empresa. Entonces, del total de los ingresos de la empresa, le quita el 20%, le quita su deducción estándar, y a ese total son sus ingresos netos, por los que sí va a pagar impuestos. Esos son los que debe de reducir. Por eso es que no les quiero dar un precio, porque va a depender de cuántas ganancias tenga su empresa. Entre más ganancias tenga su empresa, más le va a convenir un vehículo más caro. ¿Okay? Y los vehículos, por supuesto, y el equipo que usted va a deducir, puede ser depreciado casi en su totalidad, dependiendo del total, pero es muy raro encontrar un activo que supere el mínimo, que tengo entendido que supera los $10 millones. Así que puede deducir
en el primer año, ya sea a través de la sección 179 o de la depreciación especial, usted puede deducir el 100% del precio del activo en ese año. Así que, de nuevo, depende de cuántas ganancias tenga la empresa. Entre más ganancias, mayor debe ser el activo que usted debe comprar. Diego menciona, muchas gracias por las respuestas, todo está más claro ahora. Muy bien. Eh, ¿Hay alguien más que tenga alguna otra pregunta o algo que tú quisieras agregar, Sonia, que haya yo dejado afuera? Sí, nada más el valor de la deducción estándar, como comentaba el contador, este va a variar por año y también de acuerdo al estado civil de la persona. Y para un contribuyente soltero en 2025 fue de 15,750. Es lo que vamos a aplicar para la declaración, las declaraciones que vamos a hacer en esta temporada. Muchísimas gracias, Sonia. En efecto, eso va a cambiar por año. Ustedes pueden preguntarle a Google o mejor aún a su contador. Ya saben que en Ibero tenemos una aplicación por la que pueden hacerle preguntas a su contador en cualquier momento y le pueden hacer la pregunta, ¿cuál es la deducción estándar en el 2025? ¿Cuál es la deducción estándar en el 2026? Y entonces ya ellos les pueden decir cuál es esa deducción y esa es la que utilizarían para compensar a sus hijos. Recuerden de no sobrecompensar a sus hijos por un lado, para que no se pueda ver como fraude. Si lo único que hacen es sacar la basura de la oficina, no le van a pagar $10,000 por pagar por sacar la basura, ¿verdad? Entonces, asegúrense de no sobrecompensar a sus hijos por esa razón y por una segunda razón, porque si sus hijos no aprenden lo que es el valor del dinero y empiezan a administrarlo propiamente y son sobrecompensados desde el principio, puede causarle mayores desventajas que ventajas. Entonces, mi recomendación es, si va a empezar a compensar a sus hijos independientemente de su edad, asegúrese de que usted tiene un control sobre lo que usted va a permitirle a su hijo hacer con esos fondos. Ayúdelo a ahorrar para su universidad o ayúdelo a ahorrar para su futuro. También puede ayudar a que su hijo empiece a administrarlo, a invertirlo por su propio lado, pero asegúrese que usted tiene un control implícito a la hora de hacer el pago a su hijo. ¿Okay? Sí salió una pregunta más. Diego Juárez pregunta, yo me casé el año pasado, felicidades, Diego, ojalá nos hubiera invitado a la boda. Este año será mi primera declaración conjunta. ¿Cómo debo separar mis empresas de mis taxes personales? Diego, para que usted pueda, cada una de sus empresas debe de declarar en su declaración personal si es una empresa pequeña y es una LLC de un solo socio. Si usted empieza si esa pequeña empresa empieza a crecer al punto de que supera esos $30,000 de los que estamos hablando, ¿ok? Entonces es el momento de cambiarla a una S Corp y entonces ahora esa declaración es separada. Ahora va a tener la empresa va a tener su propia declaración y después de que esa empresa tenga su declaración, usted va a recibir una K1 de esa declaración. Entonces, su declaración conjunta debe de esperar hasta que cada una de esas empresas o ganen más de $30,000 cada una, si no, pueden sin problema declararse en el mismo momento en que declara usted. O si ya superan los 30,000 y están declarando separados, entonces ya debe de esperar a que cada una de esas declaraciones empresariales se termine para que le den una K1 de cada una de ellas. Y entonces ya puede declarar usted en conjunto. Muy bien, Sonia, creo que ya no tenemos preguntas. Eh, Ya no. eh, Perfecto. Pues bueno, fue verdaderamente un placer conectar con ustedes de nuevo. Gracias, Sonia, por prepararte también y gracias por los mensajes que pusiste. Tenemos una conclusión. Obviamente, vimos la importancia de qué tan importante es planificar. Estamos a principios de año, están muy a tiempo de empezar a implementar algunas de estas estrategias.
En este seminario manejamos las estrategias que están disponibles, pero obviamente cada uno de ustedes, su situación es única. Es muy importante que tomen decisiones en conjunto con la asesoría de un buen contador. Y por último, si nosotros o su contador les revisa sus soluciones, se pueden asegurar que haya un plan que está hecho a la medida de ustedes, un plan personalizado, que de manera que se cumplan con dos objetivos, que les obtengan la mejor ventaja fiscal y al mismo tiempo que les mantengan en total cumplimiento. ¿Ok? Esto es algo muy importante. No queremos, ah, no queremos que llegando la época de impuestos se convierta en un problema grave para usted o un dolor de cabeza. ¿Ok? Una planeación propia que le permita pagar sus impuestos durante el año, ya sea a través de usted pagarse un sueldo o a través de hacer pagos trimestrales, pero que cuando llegue la época de impuestos no sea una época de impuestos estresante. Es muy importante que tenga récords confiables, comprobables, eh, sustentables, ¿ok? Que estén indexados y que su declaración obviamente coincida con sus récords contables. Esto va a hacer que a través de esa planificación propia usted pueda tener paz mental durante el año y durante la época fiscal. Les agradecemos mucho, Sonia. Gracias. Si tienen alguna pregunta, obviamente nuestra oficina está en South Jordan o estamos en Valley Fair Mall, al ladito de JCPenney. Ahí pueden venir y visitarnos. Con mucho gusto les atendemos. Estamos abiertos los lunes desde la 1:30 de la tarde hasta las 6:30 de la tarde. Los martes de 3 a 6:30. Miércoles, jueves, viernes y sábado de 1:30 a 6:30 de la tarde durante la época de impuestos. Estamos a sus órdenes. Gracias, Rubén. Gracias, Luis Diego y todos los que se estuvieron haciéndonos preguntas. Que tengan una muy buena noche y gracias de nuevo por su presencia a pesar de ser esta hora de la noche. Gracias. Muchas gracias. Pregunta el señor Luis si el seminario se quedará grabado y dónde lo va a poder encontrar. Gerardo, ¿nos puedes decir si eso es posible? Sí, el seminario sí se está grabando. Una vez ya que tengamos disponible la grabación, se las podemos compartir a través de un enlace o inclusive a través de IberoConnect. Fabuloso. Gracias. Gracias. Mucho gusto, Luis. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Que descansen. Ahora sí pueden atender a sus familias. Que tengan una muy buena noche. Gracias, Jorge. Hasta luego. Gracias.